Muy buenas tardes para todos. Damos gracias al Señor por otro día más de poder predicar su palabra. Gracias ya que por la introducción. Hermanos, en Simplemente Jesús estamos estudiando la epístola a los Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses. De vuelta volvemos a tener un programa este sábado por tema de tiempos y bueno, así que le pedimos perdón por cambiar el horario y el día. Pero bueno, damos gracias igual al Señor porque nos permite de todas maneras llevar su palabra. En nuestro último programa vimos acerca de una vida centrada en Cristo. Vimos el mandato de Pablo de andar en Cristo y de edificarnos en Él. Vimos el peligro del cristiano cuando centra su vida en Cristo. Este peligro son las filosofías y las huecas sutilezas que este mundo quiere meternos. Nosotros debemos estar alertas a todas esas ideas, enseñanzas que vayan en contra de la palabra de Dios. Y por último, vimos que en Cristo está toda la plenitud de la deidad, es decir, que Cristo es Dios en toda su plenitud y que nosotros estamos completos en Él, es decir, que no nos falta nada. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra santificación, con nuestra madurez espiritual, lo tenemos en Cristo. Y hoy veremos las bendiciones que tenemos en Cristo, veremos lo que nuestro Señor Jesús ha hecho por nosotros. Así que hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, vamos a estar viendo desde el versículo 11 al 15. El mensaje de hoy lo titulé Una salvación completa en Cristo. Una salvación completa en Cristo. Y lo dividí en 5 partes. El primer punto que vamos a ver es que con Cristo fuimos circuncidados, versículo 11. El segundo punto, con Cristo fuimos sepultados y resucitados, versículo 12. Tercer punto, Cristo nos dio vida, versículo 13. Cuarto punto, Cristo anuló nuestra acta de decretos, versículo 14. Y quinto punto, Cristo derrotó a todos sus enemigos, versículo 15. Repito, primer punto, con Cristo fuimos circuncidados. Segundo punto, con Cristo fuimos sepultados y resucitados. Tercer punto, Cristo nos dio vida. Cuarto punto, que Cristo anuló nuestra acta de decretos. Y por último, Cristo derrotó a todos sus enemigos. Hermanos, quiero que vean todas las veces que se repite en este pasaje que vamos a exponer hoy, en Él, es decir, en Cristo. Miremos versículo 11, Colosenses 2.11, dice, en Él también fuisteis circuncidados. Versículo 12, sepultados con Él. Y luego más adelante dice, en Él fuisteis también resucitados con Él. Versículo 13, y estando vosotros muertos en pecados en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Varias veces el apóstol Pablo quiere llevar a sus lectores, es decir, a los colosenses, a centrarse únicamente en Cristo, hermanos, porque todas estas cosas que hoy veremos, todas estas bendiciones que nosotros hemos recibido, se encuentran en Cristo. Así que vamos a leer nuestro pasaje, versículo 11 al 15. Vamos a leer también el 10, del 10 al 15. Dice así la palabra del Señor. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar compartiendo tu palabra. Gracias por Radio Bíblica Siloé, Señor. Gracias por este programa de la Iglesia Bautista Graciada, Señor, que podemos llevar adelante, Señor. Te pedimos que estés tú ahora hablando con poder por medio de tu palabra, Señor. Ayúdame a exponer este hermoso pasaje, Señor, que hoy nos toca predicar. Que
nos habla de todo lo que ha hecho Cristo por nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que estamos completos en Él y que no nos falta nada, Padre. Te pido para que nuestras mentes ahora puedan estar atentas a tu palabra, todo aquello que nos distrae, todo aquello que no nos deja estar atentos, Señor, que tú lo quites y que ahora sea un tiempo de estar meditando y reflexionando en tu palabra, Señor. Que seas tú hablando y que esta palabra pueda ser sembrada, Señor, en nuestras vidas y que pueda dar fruto. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos también por la conexión, Señor, para que todo funcione bien y aquellos hermanos que estén escuchando puedan ser bendecidos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos con nuestro versículo 11. Debo confesar que fue muy difícil la preparación de este mensaje. Este mensaje tiene mucha teología, mucha doctrina, y la verdad que fue muy complicado a la hora de preparar este mensaje porque hay tantas cosas para decir. Uno se puede detener en cada uno de estos versículos y predicar 1 hora más o menos. Entonces fue una lucha porque quería resumirlo de la manera más breve, sencilla, pero al mismo tiempo sin dejar pasar por alto aquellas verdades que son cruciales en nuestras vidas como cristianos. Así que, hermanos, esperemos que el Señor me ayude y bueno, damos gracias igual de todas maneras porque también hoy en día tenemos muy buenas herramientas a las cuales podemos acudir y quiero que sepan que hoy me estaré ayudando de un libro también que me ayudó mucho en la preparación de este mensaje. Y también les pido que estén atentos porque vamos a estar yendo varias veces al libro a los Romanos. Así que estén con su Biblia ahí, hermanos, para poder ir viendo los pasajes. Versículo 11, Colosenses 2:11. Dice así la palabra: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo comienza diciendo: en él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. En el Antiguo Testamento, la circuncisión fue un mandato de Dios para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Todo varón debía circuncidarse y eso representaba que era parte del pueblo de Dios. Ahora, hermanos, la circuncisión simbolizaba la necesidad que el ser humano tiene en su corazón de que sea limpio delante de Dios. Repito, la circuncisión simbolizaba la necesidad que en el ser humano tiene que su corazón sea limpio delante de Dios. Eso era lo que representaba la circuncisión. No era solamente una marca externa. Deuteronomio 10:16 en el Antiguo Testamento dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio 30, versículo 6: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías 4, versículo 4: circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Así que vemos que en el Antiguo Testamento ya Dios estaba apuntando a la verdadera circuncisión, a la circuncisión del corazón. Y en el Nuevo Testamento también significa lo mismo. Pablo en Romanos dijo, en Romanos 2, versículo 29, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Entonces, hermanos, la circuncisión no hecha a mano viene como resultado de poner nuestra fe y confianza en Cristo. Es una circuncisión no hecha a mano, no es algo que nosotros hicimos, es algo que viene cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vayan conmigo a Romanos 4. Romanos, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Romanos 4, del 1 al 12. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? Dice Pablo. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Vieron lo que dice, hermanos? Abraham fue hallado justo delante de los ojos de Dios antes de la circuncisión, antes que se circuncidara. Lo que salvó a Abraham no fue la circuncisión. Lo que salvó a Abraham fue creer de que su descendencia vendría un Salvador, y es decir, Cristo Jesús. Por eso halló gracia delante de los ojos de Dios. Por eso fue contado como justo. No fue la circuncisión. Porque si fuésemos salvos por la circuncisión, como decían los judíos, si uno lee el libro de los Gálatas, vieron que los judíos, los judaizantes decían Cristo más la circuncisión. Pero si fuese por la circuncisión, ya es una obra. Y nosotros sabemos que no somos salvos por obras, sino por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces la circuncisión fue un mandato de Dios para el pueblo judío. Nosotros no tenemos que circuncidarnos hoy. Y de hecho, Dios apuntaba a la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón, que no es hecha a mano, que únicamente viene por medio de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, esta circuncisión es espiritual, se produce en el interior. Y esto se produce cuando los cristianos al echar de ellos el cuerpo pecaminoso carnal. A través de eso nosotros obtenemos esta circuncisión espiritual. Por eso nuestro texto de Colosenses dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, en el momento de la conversión, en el momento que creímos en Cristo, que nos arrepentimos, obtenemos un nuevo nacimiento. Somos una nueva criatura. Hay una transformación en nosotros. ¿Recuerdan a Nicodemo? En Juan 3, versículo 1 al 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dice, un principal entre los judíos. Nicodemo era un fariseo, hermanos, que cumplía la ley. Y vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Vieron lo que le dice Jesús? Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. No importa las leyes que cumplas, no importa lo bien que te portes. Tú debes de nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Hermanos, en Cristo se encuentra la verdadera circuncisión.
únicamente en Cristo. Y hermanos, esto es totalmente distinto a lo que nosotros pensamos muchas veces. ¿Se dan cuenta de lo que es ser cristiano? No es ir a la iglesia lo que nos hace cristiano. No es leer la Biblia lo que nos hace cristiano. No es orar de vez en cuando lo que nos hace cristiano. ¿Debemos hacer eso? Claro que sí. Un hijo de Dios va a hacer eso. Pero eso no es lo que nos transforma en cristianos. Nosotros estamos unidos a Cristo y somos circuncidados. Una vez que estamos en Cristo, hay una nueva creación, hay una nueva criatura. Hay personas que dicen, no, yo he conocido a Cristo. Y uno mira su vida y es la misma que antes. Nada más que ahora van a la iglesia de vez en cuando. Pero hermanos, una persona que de verdad ha conocido a Cristo, una persona que de verdad se ha arrepentido, ha creído en Jesús, no va a quedar igual. No va a quedar igual. Es una nueva criatura. Hay nuevos anhelos, nuevos deseos, nueva manera de vivir, nueva manera de pensar, nueva manera de hablar. Todo cambia. Ya el viejo hombre murió. Fue crucificado en la cruz. Por eso debemos preguntarnos nosotros, ¿de verdad hemos creído en Cristo? ¿De verdad es esta circuncisión en el corazón, en mi vida? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Con Cristo fuimos sepultados y resucitados. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice en el bautismo, fuisteis sepultados con Él en el bautismo. Aquí el bautismo señala la limpieza de los pecados. Y hermanos, por eso cuando un cristiano se bautiza, representa que se ha arrepentido y ha creído en Cristo. John MacArthur dice, la afirmación externa de la transformación que ya ha operado en el interior es ahora el bautismo del creyente en agua. Repito, la afirmación externa de la transformación que ya se ha operado en el interior es ahora el bautismo del creyente en agua. Nosotros no nos bautizamos para convertirnos, ya estamos convertidos y nos bautizamos para dar un testimonio de que nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo. Ese es el verdadero bautismo. Por eso la Biblia deja bien en claro que aquellos que se bautizan ya deben ser cristianos, ya deben ser personas que hayan creído en Cristo, que se hayan arrepentido, personas conscientes. Por eso no estoy de acuerdo con el bautismo de los niños. La persona debe estar consciente de lo que hace. Tristemente hay muchas personas hoy que se han bautizado y piensan que eso los hizo salvos. Ya está, ya me bauticé. No, porque muchas personas se han bautizado y no son cristianas. Entonces no podemos acreditar nuestra salvación al bautismo. Aunque yo creo que todo cristiano verdadero se va a bautizar tarde o temprano. Yo recuerdo un tiempo luego de mi conversión, una hermana en la reunión de líderes de los jóvenes predicó acerca del bautismo y yo sentí la necesidad de bautizarme. No para ser salvo, yo ya era salvo, pero lo quería hacer por obediencia a Cristo, para dar testimonio. Solamente por eso. Eso es importante que lo entendamos. Pero aquí está hablando del bautismo espiritual, que ahora en Cristo nuestros pecados han sido limpiados. Seguimos en el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Resucitados con Él. Es decir, que cuando Cristo resucitó, hermanos, nosotros también. El Evangelio está incompleto si no hablamos de la resurrección de Cristo. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, debemos predicar la cruz, debemos predicar que nuestro Señor Jesús murió en la cruz llevando nuestros pecados, llevando la ira de Dios, pero también debemos de predicar que Cristo resucitó. La historia no terminó ahí, Él resucitó al tercer día. Por eso Pablo dice en Corintios, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que si Cristo no resucitó, no hay salvación. Si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecados. Por eso debemos predicar y entender que Cristo resucitó. Sugel Michelin dice,
los creyentes tenemos tal identificación con Cristo que cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue sepultado en la tumba, nosotros fuimos sepultados con Él. Cuando Él se levantó victorioso al tercer día, nosotros resucitamos con Él. Vayan conmigo a Romanos 6. Les dije hoy, hermanos, que estaremos tocando un poco de Romanos también. Romanos 6. Miremos el versículo 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, ser resucitado con Cristo a través de la fe muestra que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Por eso Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No existe eso, no existe ese cristiano que dice, bueno, soy salvo por gracia, ahora vivo mi vida como quiero. No existe. De hecho, no es un cristiano que dice eso. Si el día de mañana escuchas a una persona decir que es cristiano y que es salvo por gracia y que vive una vida de pecado, no creas, no es cristiano, no le creas. Porque un verdadero hijo de Dios que ha sido resucitado con Cristo, ya el pecado no tiene dominio sobre él. Él ya no vive bajo la esclavitud del pecado. Él ahora vive una vida de santidad. Ahora, no estoy diciendo con esto que el cristiano no peca. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ya no es esclavo del pecado. Antes de venir a Cristo, el pecado tenía dominio sobre nosotros. Éramos esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo esa esclavitud se rompió. Ahora ya no es nuestro Señor el pecado. Ahora ya no practicamos el pecado. Déjenme leerles unas palabras del libro de John MacArthur, Cristianismo Sencillo. Y dice lo siguiente acerca de la resurrección. De igual forma, Jesucristo fue entregado como nuestro sustituto para que pagara la sentencia de muerte que nuestras transgresiones provocaron. Pero el Señor también fue resucitado para proveer la justificación ante Dios que nosotros jamás hubiéramos podido obtener por nuestro propio esfuerzo. Lo que MacArthur está diciendo es que Cristo resucitó y que es por medio de esa resurrección que se confirmó de que Cristo venció la muerte, de que Cristo venció a Satanás, de que Cristo venció el pecado, y eso lo veremos más al final, cuando Cristo venció a todos sus enemigos. Hermanos, debemos entender esto, que con Cristo fuimos resucitados. Miren lo que dice Spurgeon acerca de esto. Con un Salvador muerto, un Salvador sobre el cual la muerte hubiese triunfado y al cual hubiese retenido cautivo, nuestra justificación jamás habría sido posible. Así como era necesario que el sumo sacerdote del antiguo pacto no sacrificara a la víctima en el altar, sino que transportara la sangre al lugar santísimo y la rociara sobre el propiciatorio, era también necesario no solo que nuestro sumo sacerdote sufriese en el patio externo del templo, sino también que traspasara los cielos para presentar su justicia ante Dios en pos de nuestra justificación. Por tanto, la resurrección de Cristo era absolutamente esencial como evidencia de la aceptación de su sacrificio en favor nuestro y como un paso necesario para asegurar que los méritos de su sacrificio no fuesen aplicados para obtener nuestra justificación. Y miren lo que dice el teólogo Benjamin Warfield. Y él dice acerca de la resurrección y de la obra de Cristo en la cruz. El hecho de que Cristo haya muerto manifiesta su amor y su disposición de salvarnos. Su resurrección manifiesta su poder y capacidad para salvar, pues no podemos ser salvos por un Cristo muerto
que se hubiese sacrificado, pero que no hubiese vencido, y aún yaciera bajo el cielo de Siria, como otro mártir de un amor impotente. Para salvar, Cristo no solo debía experimentar la muerte, sino derrotarla. Si el castigo ha sido pagado plenamente, la muerte no pudo haberlo destruido, solo debe haber sido necesariamente puesta en su ser. La resurrección de Cristo es entonces la evidencia indispensable de su obra completa, de la redención que obtuvo. Es únicamente por el hecho de que se levantó de los muertos que podemos saber que el precio que pagó por el rescate fue suficiente, que el sacrificio fue aceptado y que somos su posición adquirida. En una palabra, la resurrección de Cristo es fundamental para la esperanza y la confianza cristiana. Hermanos, nuestro Señor murió en la cruz, como Él dijo en los Evangelios, pero resucitó al tercer día. Cristo venció la muerte, el pecado y a Satanás. Y es por medio de su resurrección que nosotros también fuimos resucitados con Él. Ya hemos visto que con Cristo fuimos circuncidados, que con Cristo fuimos sepultados en el bautismo y fuimos resucitados. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Cristo nos dio vida. Cristo nos dio vida. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Vieron lo que dice Pablo aquí, hermanos? Porque podemos leer el pasaje y pasar por alto algo clave. Muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, que estábamos muertos espiritualmente. Éramos esclavos del pecado, esclavos de la carne, esclavos del mundo, esclavos del diablo. Estábamos muertos. Efesios 2 dice, y Él los dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, toda persona sin Cristo no está enferma por causa del pecado. No está herida por causa del pecado, está muerta. Las personas allí afuera sin Cristo están muertas. Así nace toda persona, muerto en delito y pecado. Y así estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero, hermanos, Cristo nos dio vida. Por eso dice, os dio vida juntamente con Él. Fue Dios quien nos dio la vida. Solo por medio de la unión de Jesucristo nosotros ahora tenemos vida espiritual. Ahora en Cristo recibimos vida eterna. Efesios 2:5, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso el Señor Jesús en Juan capítulo 5 versículo 24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Hermanos, estábamos muertos, pero ahora en Cristo tenemos vida. Hermanos, es Dios quien toma la iniciativa. Él nos da la vida, Él nos da el arrepentimiento, Él nos da la fe para creer en su Hijo. Imagínese que al lado de usted ahora mismo hay un muerto, imagíneselo. Y usted le habla al muerto, ¿el muerto va a responder? No. ¿Usted le canta al muerto, el muerto va a cantar con usted? No. Debe haber una obra sobrenatural para que ese muerto se levante. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Esas personas que dicen, no, yo escogí a Dios. Es mentira, porque tú estabas muerto. Dios no estaba perdido, el que estabas perdido eras tú. Dios llama, hermanos, Dios toma la iniciativa. Nosotros éramos cadáveres espirituales. ¿Recuerdan a Ezequiel en el valle de los huesos secos? Así estábamos nosotros. Éramos huesos secos, muertos. Dios tomó la iniciativa. Él nos escogió de antes de la fundación del mundo y nos incluyó en su plan de redención. Por eso creo
en la depravación total, en esa doctrina de que dice de que el hombre no puede escoger a Dios, por más que quiera, no puede porque está muerto espiritualmente, está esclavizado al pecado. Y aquel que viene a Cristo es porque Cristo primero lo llamó. Y hermanos, eso nos debe humillar. Nos debe humillar porque no hicimos nada, pero nada para que seamos salvados. No hicimos nada para estar en Cristo, nada. Hay una respuesta en la Biblia que yo no la encuentro todavía. ¿Por qué Dios me amó? ¿Por qué Dios me amó antes de la fundación del mundo? ¿Por qué? No lo sé. Lo único que sé es que no hice nada para merecer su amor. Entonces nosotros estábamos muertos y Cristo nos dio vida. Volvemos ahí a Colosenses. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. En Colosenses 1, que ya hemos estudiado, capítulo 1, versículo 14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, Cristo nos dio vida perdonando todos nuestros pecados. Y hermanos, el perdón de pecados es de forma gratuita. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente. Nuestro perdón de pecados fue completo, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La realidad más importante en las Escrituras es que Dios otorga perdón a los pecadores cuando ellos depositan su fe en Jesús. Salmos 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Isaías 55:7, dejé al impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Mateo 26:28, porque esta es mi sangre de nuevo pacto, para que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus de sus iniquidades. ¡Wow, hermanos! Dios perdonó todos nuestros pecados. Y ahí en Hebreos dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Nunca más. Dios no nos perdona y luego nos trae al recuerdo nuestros pecados del pasado. No, Él los borra. Déjeme leer de vuelta el libro de MacArthur. Y él habla acerca de esto. Dice MacArthur: Jesucristo fue el sacerdote cuyo sacrificio fue efectivo de forma perfecta y permanente para apaciguar la ira de Dios, porque pagó el castigo por el pecado, por el sacrificio de sí mismo. Hay cosas que nunca se pueden reproducir, dice MacArthur, y el sacrificio de Jesucristo ciertamente es una de ellas. El sacrificio de Cristo es la obra maestra de todos los tiempos. No puede ni debe ser reproducida o repetida, pues quitó los pecados una vez y para siempre de todos aquellos que en Él creen. Es increíble esto, hermanos. Es increíble. Continúa diciendo MacArthur: ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento pudo lidiar con Satanás, pero Jesús, cuando murió en la cruz, asentó un golpe mortal a todos sus enemigos. La única forma de destruir a Satanás era quitarle su arma más poderosa, la muerte física, espiritual y eterna. Y dice MacArthur: además de derrotar a Satanás, Cristo también desarmó y triunfó sobre todos los ángeles caídos, sobre todos los gobernadores y potestades de todas las épocas que han rechazado y se han opuesto a Dios. Hermanos,
En Cristo tenemos perdón de pecados completo. Cristo venció a Satanás. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Hay cristianos que muchas veces se amargan de los pecados que cometieron antes en su pasado. Pero hermanos, entendamos que Cristo ya pagó en la cruz por todos los pecados. Todos. Ahí en Colosenses dice, perdonándonos todos los pecados, los que cometí antes de ser cristiano y los que cometeré luego de conocer a Cristo. Él pagó por todos los pecados, hermanos. Él venció en la cruz. Él pagó lo que nosotros debíamos pagar en la cruz. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Cristo anuló nuestra acta de decretos. Cristo anuló nuestra acta de decretos. Versículo 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ese es un pasaje hermoso, hermanos. Dice, anulando el acta de decretos. El significado griego de acta es manuscrito y se refiere al certificado de una deuda que se escribía con mano y por el cual un deudor conocía su deuda. Y hermanos, esto habla de nosotros, esto habla de nuestra deuda con Dios. Todas las personas son deudoras con Dios. ¿Por qué? Por transgredir su ley. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos somos deudores delante de Dios. Hemos pecado. Hemos transgredido su santa ley y Dios es un Dios justo y Dios es un Dios santo, hermanos. Él no puede pasar por alto el pecado. Pero ahora, por medio de la muerte de Jesús en la cruz, Dios ha borrado, hermanos, ha borrado por completo nuestro certificado de deudas y nos ha dado el perdón completo. Esa deuda, hermano, esa acta de decretos, Cristo la clavó en la cruz. Cuando dice clavándola en la cruz, la lista de los delitos de un delincuente crucificado era clavada en una cruz junto al delincuente. En aquellos tiempos, repito, la lista de los delitos de un delincuente crucificado era clavada en una cruz junto al delincuente para declarar los delitos y las transgresiones por las que era castigado. Los pecados del cristiano, nuestros pecados, fueron puestos en la cuenta de Cristo, clavados a su cruz mientras Él pagaba el castigo en lugar de nosotros. Y de esa forma Cristo satisfizo la ira de Dios justa. Dios no pasó por alto el pecado, hermanos. Jamás pienses que Dios pasó por alto el pecado. No. Jesús tuvo que pagar lo que nosotros debíamos pagar. Cristo satisfizo la ira justa de Dios contra los delitos y pecados. Lo que nosotros merecíamos, Cristo lo llevó en la cruz. Hermanos, nuestra vida como cristianos gira en torno a la cruz de Cristo. Déjenme leerles unas palabras del teólogo Benjamin Warfield. Y dice lo siguiente: la doctrina de la muerte y el sacrificio de Cristo no es solo un elemento esencial que el cristianismo adopta como parte de su sistema, sino que, en un sentido muy real, constituye al cristianismo mismo. Es ese hecho el que lo diferencia de las otras religiones, pues el cristianismo no vino al mundo a proclamar una nueva moralidad y a pedirle a los hombres que por su esfuerzo conquisten una posición delante de Dios. Ni se trata de exigirles que erradiquen todos los objetos sobrenaturales por medio de los cuales acostumbran darle fuerza a sus almas temblorosas y cargadas de culpa. El cristianismo vino a proclamar el sacrificio real, provisto por Dios para eliminar el pecado, a fin de superar todos los pobres y efímeros esfuerzos que los hombres habían hecho y que estaban haciendo en su momento para proveerse su propio sacrificio. Al mismo tiempo, el propósito del sacrificio de Dios era darle un fundamento firme a los pies de los hombres y pedirles que dejaran de ofrecer estos sacrificios.
Es a través de este hecho de la cruz que el cristianismo conquistó y hoy día sigue conquistando. Nosotros no predicamos, hermanos, que los hombres sean más buenos. No predicamos moralismo. No predicamos que los hombres hagan esfuerzo para ganarse la salvación, para ser aceptados delante de Dios. Nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Nosotros predicamos el mensaje de salvación que se encuentra únicamente en Cristo. Cristo Jesús en la cruz llevó nuestros pecados. Él borró el acta de nuestros decretos, la clavó en la cruz y solamente por medio de la obra perfecta de Cristo es que yo soy justificado delante de Dios. Qué increíble es ver todo lo que nuestro Señor Jesús ha hecho por nosotros, hermanos. Entonces, con Cristo fuimos circuncidados, con Cristo fuimos sepultados en el bautismo, fuimos resucitados con Él, Él nos dio vida, perdonó todos nuestros pecados, anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros. Él hizo todo eso por nosotros. Por eso, hermanos, hay personas que dicen que la salvación se puede perder. Hermanos, si la salvación se pudiera perder, todas estas cosas que Cristo nos ha dado, ¿significa que las perdemos? ¿Significa que Cristo perdonó todos nuestros pecados, borró nuestra acta de decretos y que pierdo la salvación? ¿Y todo esto es mentira? ¿Todo esto se borra? La salvación no se puede perder, hermanos. Porque si se perdiera, estamos diciendo que Dios es mentiroso, que lo que dice su palabra es mentira. Porque todas estas realidades ya están en nuestras vidas si estamos en Cristo. Y si yo pierdo mi salvación, ¿significa que todo esto ¿qué? ¿Desaparece? Hermanos, hay salvación completa en Cristo. Y hablo acerca de la doctrina de la salvación, porque para mí es importante que entendamos que no se puede perder. Por experiencia lo digo, porque a veces hay cristianos que piensan que se pueden perder y se frustran. Y lo digo por experiencia. Y uno empieza a perder la paz. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? Pero mirá si Dios no me perdonó. Mirá si no voy al cielo con el Señor. Hermano, descansa en estas verdades. Descansa en esto que ha hecho Cristo Jesús en la cruz. Descansa. Nada puede separarte del amor de Dios. Nada puede ahora acusarte porque tú eres un escogido de Dios. Has sido perdonado por Dios en la cruz del Calvario por Cristo. Él borró todos tus pecados. La deuda que tú tenías delante de Dios, Él la clavó en la cruz. Y esto da pie a nuestro último punto. Cristo derrotó a todos sus enemigos. Cristo derrotó a todos sus enemigos. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice despojando. En la cruz, Cristo desarmó a Satanás. Él lo derrotó de manera definitiva. Él derrotó a Satanás y a toda su hueste espiritual perversa de ángeles caídos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. A este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Vieron lo que dice en Génesis? Este te herirá en la cabeza. Le está hablando la serpiente, a Satanás. Juan 12:31. Y ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, atentos aquí hermano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo ya venció a Satanás. Hay cristianos que a veces le tienen miedo a Satanás, le tienen miedo a los ángeles caídos. Hermanos, mi vida, tu vida, no está en las manos de Satanás, está en las manos de Dios. No hay que temer, porque Cristo ya ha vencido en la cruz a Satanás. En Colosenses, volvemos a leer versículo 15.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice principados y potestades. Jesús, mientras su cuerpo yacía muerto, su espíritu vivo y divino fue a la habitación de los demonios y anunció su triunfo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el infierno. Eso no es lo que nos dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, sabiendo la verdad, muerte en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hermanos, luego de la muerte de Cristo, Él anunció que Él había obtenido victoria sobre Satanás, sobre todos los ángeles caídos. Él venció la muerte, el pecado. Por eso dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Esto hace a la referencia a la imagen de un general romano victorioso que hacía desfilar a sus enemigos derrotados por las calles de Roma. De la misma manera, Cristo derrotó a las fuerzas satánicas en la cruz. Ellos intentaron con todos sus esfuerzos detener el plan divino de redención, pero fueron frustrados de manera irreversible. Cristo triunfó. Miren lo que dice Spurgeon en uno de sus sermones. Él dice lo siguiente: la muerte se levantó contra Cristo. El Salvador le quitó su albaja, la vació de todos sus dardos, los quebró en dos, devolvió a la muerte el cabo emplumado, pero no le regresó las lenguetas envenenadas, para que no pudiera destruir nunca a los recatados. El pecado vino contra Cristo, pero el pecado fue hecho pedazos por completos. Había sido el escudero de Satanás, pero su escudo fue abandonado y quedó muerto en la llanura. ¿Acaso no es un noble cuadro contemplar a todos los enemigos de Cristo? Es más, hermanos míos, dice Spurgeon, a todos sus enemigos y los míos totalmente desarmados. A Satanás no le quedó nada con que pueda atacarnos. Puede intentar lesionarnos, pero no puede herirnos nunca, pues se ha quedado sin espada ni lanza. Hermanos, no tengamos miedo a Satanás, no tengamos miedo a los demonios, ellos ya han sido vencidos. Hay dos extremos con esto. Hay personas que ignoran a Satanás, ignoran el mundo espiritual. Y la Biblia dice que no debemos ignorarlo porque hay un enemigo, y es el diablo. Pero hay otro extremo, que hay personas que se obsesionan con Satanás y tienen miedo y andan reprendiendo, echando fuera demonios. Hermanos, Satanás ya ha sido vencido. Satanás ya ha sido vencido. Él está peleando una batalla que ya está perdida. Cristo lo venció. A modo de conclusión, hermanos, a la luz de lo que estudiamos hoy, ¿son estas verdades reales en tu vida? Todo hijo de Dios tiene estas realidades en su vida. ¿Qué realidades? Que con Cristo hemos sido circuncidados, que con Cristo estamos sepultados con Él, fuimos sepultados con Él, hemos resucitado con Él, Él nos dio vida nueva, nos perdonó nuestros pecados, anuló nuestra acta de decretos. ¿Se dan cuenta que ser cristiano va más allá de un rito religioso? Es una transformación, es una unión con Cristo. Por eso, hermanos, a medida que vamos meditando en este pasaje, es necesario que te preguntes, ¿soy cristiano? ¿De verdad hubo una transformación en mí? ¿De verdad he nacido de vuelta? Mi hermano, si estás en Cristo, no te falta nada. Tenemos una salvación completa y nadie podrá quitárnosla. Nuestra salvación es completa en Cristo. Recuerden, y siempre se los voy a hacer recordar,
la ecuación de esta carta. Cristo más nada igual todo. Cristo más nada igual todo. Estamos completos en Cristo y nuestra salvación es completa. Y recuerden, no debemos tener miedo de Satanás y de su hueste espiritual. Ellos ya fueron vencidos. Y déjenme leerles unas palabras de vuelta de Charles Spurgeon. El príncipe de los predicadores, le decían. Y dice Spurgeon, no temamos. El resultado de la batalla está garantizada. Pues como el Señor nuestro Salvador ha vencido una vez, también nosotros ciertamente conquistaremos en Él. Que nadie de ustedes tenga miedo ni temor cuando el maligno venga contra ustedes. Si Él los acusara, respóndanle con estas palabras. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él los condenara, ríanse de Él con desprecio, clamando, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Si Él amenazara con separarlos del amor de Cristo, enfréntense con confianza y digan, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si Él les echara en cara sus pecados, ahuyenten a los perros del infierno, dice Spurgeon, con esto. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si la muerte los amenazara, dice Spurgeon, grítenle en la cara, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, sostengámonos en la cruz. Recordemos siempre lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Esa salvación completa que tenemos en Cristo. Para aquellos que no conocen al Señor, estas realidades que hemos visto hoy únicamente se encuentran en Cristo. Mi amado amigo y amiga, si tú hoy estás sin Cristo, tú estás muerto espiritualmente. Tu condición es muerto en delitos y pecados, separado de Dios, separado de Cristo. No hay esperanza para ti, al menos de que vengas en arrepentimiento y fe, al menos que creas en Cristo Jesús, quien llevó tus pecados, quien llevó la ira de Dios en la cruz del Calvario. En Cristo, amigo, amiga, hay perdón de pecado. En Cristo hay vida. En Cristo hay salvación. Arrepiéntete. Cree en Cristo hoy y tú serás salvo. Estas realidades vendrán a tu vida. Serás transformado. Serás una nueva criatura en Cristo. Pero ven a Cristo hoy. Cree en Jesús hoy y serás salvo. Gracias, hermanos, a todos aquellos que nos han escuchado. Y para terminar, quiero que se queden todavía en la radio Bíblica Siloé, porque pasaremos una canción que tiene que ver con el tema que predicamos hoy. La canción se llama La Gloriosa Cruz.